Segunda parte del turismo Nuestra Industria en Costa del Sol Televisión. Recapitulamos, si ustedes se han perdido nuestra primera parte, bueno, pues sepan que hemos hablado de una facultad como es la de Comercio y Gestión, que tanto bien y conocimiento aporta al mundo de los profesionales del sector turístico. Y para este menester nos hemos valido de su decano, como es Benjamín del Alcázar. Pero en esta segunda parte, aprovechándonos de la presencia de Benjamín del Alcázar, pues queremos hablar sobre turismo y Semana Santa. En su persona, en la de nuestro invitado, confluye, además de ser decano de la mencionada facultad, la de ser director de la Cátedra de Estudios Cofrades. Y creemos que cuando llega próxima la Semana Santa, con su recuperación, esperemos, normalizada, es fundamental tocar como tema recurrente la vinculación existente entre el sector económico, turístico, social de la Semana Santa y el sector de nuestra economía, no cabe duda. En este caso, la Cátedra de Estudios Cofrades ya lleva años analizando el fenómeno de la Semana Santa desde distintas ópticas, y una de ellas es desde la óptica del turismo. Pero por darle a esa moviola, Benjamín, digamos a la audiencia cuándo se crea y cuáles son los objetivos de, que yo sepa, y me corriges, de la única cátedra universitaria con tal menester existente en el panorama español. Bien, la cátedra surge pues en el año, si no recuerdo mal, en el año 2010, ¿vale? De la mano, bueno, pues es una iniciativa que surge de la Fundación Lágrimas y Favores, que como bueno, pues el público cofrade sabe, la Fundación Lágrimas y Favores está vinculada a las Reales Cofradías Fusionadas, y la fundación pues la lidera nuestro famoso Antonio Bandera. El objetivo con el que nace la cátedra, pues de alguna forma es simplemente, o el objetivo fundamental es poner en valor la importancia económica, social y turística que tiene nuestra Semana Santa, ¿no? Está claro que, bueno, pues a lo largo de la extensa historia que tiene nuestra Semana Santa se ha investigado mucho pues sobre cuestiones artísticas, patrimoniales, religiosas, históricas de la Semana Santa, pero poco se había puesto de manifiesto pues que realmente constituye también un valor muy importante económico, social y turístico para nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese objetivo, y al principio pues bueno, pues liderada por Jesús Castellano por parte de la Universidad de Málaga, se pone en marcha esta cátedra en el que, bueno, pues se trata de hacer investigación, de desarrollar estudios dentro de ese ámbito. Tras la lamentable pérdida, la triste pérdida de Jesús Castellano, pues me contactan desde desde la fundación para asumir el reto de dirigir esta cátedra. Y desde entonces, pues bueno, hemos ido realizando determinados estudios. El primero de ellos fue un estudio de, bueno, pues más cualitativo sobre, bueno, pues cuál podía ser los componentes o de alguna forma en qué medida la Semana Santa se podría convertir o podría constituir un producto turístico, ¿no? Posteriormente, pues hemos hecho dos estudios en los años 2016 y 2018, ya centrados en cuantificar desde un punto de vista económico la importancia que ha tenido la Semana Santa en nuestro entorno, en nuestra ciudad. Ahí hay un matiz que es importante destacar, y cuando decimos ese impacto económico no hace referencia al número de visitantes, y como todos sabéis, los expertos en turismo, cuando hablamos de visitantes no solamente son turistas, claro. Es decir, dentro de esos visitantes incluimos por supuesto al público local, ¿no? Cierto. Pero está claro que ese gran atractivo que supone la Semana Santa pues mueve a turistas, excursionistas y al público local, y bueno, pues durante esos 7 días pues nos lanzamos toda la calle, y al final, bueno, pues igual que al mismo tiempo que estamos disfrutando de nuestra pasión, pues estamos haciendo una actividad económica muy importante para la ciudad. Entonces, bueno, pues hemos hecho 2 años, hemos realizado esos estudios. Nos gustaría este año volver a realizarlo, pues para ver un poco en qué medida estos 2 años después de pandemia, sin Semana Santa, pues si hemos conseguido recuperar el pulso o no. Y también en el último estudio que realizamos medimos otra dimensión de la Semana Santa, que es bueno, lo que podríamos llamar la industria cofrade, ¿no? Es decir, bueno, pues analizar cuál es la importancia económica de la actividad de las cofradías en el día a día durante todo el año, pues bueno, pues a través de su patrimonio, a través de las actividades que realizan
y bueno, pues de todo ese movimiento económico en general. Y ese es el principal objetivo. El objetivo es poner de manifiesto que realmente esto, pues además de todas sus connotaciones, ¿no?, que siempre bajo múltiples foros pues se ha visto ese efecto multidimensional que tiene la Semana Santa, claro, pues para nuestra economía supone un factor muy importante, y qué duda cabe que estos 2 años pues se ha echado en falta, especialmente en determinados sectores, ¿no?, esa inyección económica que supone durante 7 días pues el movimiento cofrade, ¿no? Qué buen laboratorio es esta cátedra para, desde una institución de prestigio como es la Universidad de Málaga y una fundación avalada pues por iniciativa privada, por llamarlo así, ponga lupa al fenómeno complejo, diverso, total, que conlleva la celebración de la Semana Santa, no solo en esa semana, sino a lo largo de todo el año en cuestión. Y esta experiencia, Benjamín, no sé si fue pionera o no, o si es única o no, dentro del panorama universitario español, donde confluyen muchas Semanas Santas también, y donde también hay muchos intereses turísticos y económicos. ¿Qué dice en ese panorama? ¿Somos los únicos o los demás nos miran con otros ojos o con ojos distintos? Por lo menos somos pioneros, ¿eh? Ya no somos los únicos, al menos, por lo menos he tenido noticias a través de notas de prensa, de recortes, de que bueno, pues han puesto en marcha alguna iniciativa parecida, si no recuerdo mal, en Córdoba, ¿vale? Y no sé si alguna más, ¿no? Pero desde luego somos pioneros en que la universidad asuma ese rol, y sobre todo ese rol con investigación, ¿eh? Sí, curiosamente, bueno, pues es algo muy interesante, muy significativo, que comentaba con los directivos de la Fundación, ¿no?, de que realmente todo este tipo de proyectos son proyectos de largo plazo, ¿no?, y sus frutos se van viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Lo digo porque, bueno, pues precisamente el año que al final pues hubo que suspender tantísimas cosas con motivo de la pandemia, pues la cátedra recibió varios galardones. Bueno, la cátedra de forma directa o indirecta a través de la Fundación Lágrimas y Favores recibió varios galardones a nivel regional y nacional, ¿no? De hecho, bueno, pues uno que bueno, pues parece que se quiere retomar este año de hacer la entrega. En Zaragoza existe una asociación también por los estudios de la Semana Santa, ¿no? Y ellos, bueno, pues han reconocido la labor que estamos llevando nosotros, nos han pedido muchas veces metodologías sobre cómo están haciendo, y bueno, pues dentro de sus categorías, de unos premios que hacen anualmente, pues destacaron y bueno, pues han premiado a esta cátedra, ¿no? Claro. En el caso de Málaga capital, podríamos tomar otro ejemplo. En la provincia tenemos también ejemplos muy, muy tangibles. Estamos hablando de un fenómeno social, por llamarlo en un término genérico, que es motor en la economía y en nuestro Producto Interior Bruto, y eso al margen de las connotaciones religiosas, culturales, artísticas y todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero no cabe duda que este fenómeno no podía pasar inadvertido al rigor, a la ciencia y a la universidad. Está claro que es algo que bueno, pues de alguna forma se debe reconocer, y además estamos en una sociedad en la que, bueno, pues hoy es necesario, y lo hablábamos también en la primera parte, saber cuál es ese entorno y cuantificar ese entorno, ¿no? Durante muchos años, pues todos, y bueno, y somos conscientes de que la Semana Santa es muy importante para todas esas dimensiones, pero nunca se ha podido aportar una cantidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues a través del, bueno, pues la pequeña o gran aportación que ha hecho la cátedra, y a pesar de las limitaciones que supone, pues son estudios y son, por tanto, estimaciones y evaluaciones, pues en el último que hicimos, en el 2018, durante 7 días de Semana Santa se cuantificaron en cerca de 103 millones de euros el movimiento económico que había generado las procesiones en Málaga, ¿vale? Y estamos hablando de 7 días. Y me da la impresión de que os quedasteis cortos. Bueno, efectivamente, porque hay cuestiones que a lo mejor, pues por ejemplo, es decir, ahí lo que se medía de alguna forma durante esos 7 días el gasto de los visitantes. Correcto. ¿Vale? Es decir, ahí no se contemplaba el gasto que hacen las cofradías. Claro. ¿Vale? Claro. El gasto que hacen las cofradías a nivel general, en el último estudio que hemos citado, se había cuantificado en 24 millones de euros, ¿vale? Claro. Pero además, un poco en este sentido también hay factores cualitativos
que de alguna forma es muy difícil de cuantificar, ¿no? Pues no sé, ¿no? Pues por ejemplo, hace poco leía también otra que continuamente, por la labor que se está haciendo, ¿no?, en la Fundación Corinto, ¿no?, donde de alguna manera si se cuantificara, ¿no?, y en el estudio que hacemos de la industria cofrade se hace mención a ello, si se cuantifica las horas de trabajo de todos los voluntarios que habría ahí, pues a precio de la hora de mano de obra, efectivamente, ¿no?, cuánto saldría en ese sentido, ¿no? O el trabajo voluntario que hacen pues todos los cofrades que pertenecen a todas las cofradías y están también aportando pues su labor diaria, su dedicación, y bueno, pues son cuestiones que son incuantificables. Totalmente. Y a sabiendas, perdón, Benjamín, del potencial que se tiene real, evidente, estudiado, no sé, la pregunta del millón. Turísticamente, la Semana Santa de Málaga, por poner un ejemplo, dado que la cátedra estudia principalmente el fenómeno Semana Santero de la capital, ¿está bien explotado? Yo considero que se puede explotar mucho más, ¿vale? Explotar en el buen sentido de la palabra. Claro, es decir, rentabilizar, optimizar, seguir generando riqueza. Exactamente, es decir, de alguna forma es evidente y bueno, pues pues en algunas conversaciones, ¿no?, el sector en Semana Santa, por ser un periodo vacacional, pues ya hay un movimiento turístico importante y por tanto, es decir, el movimiento que tenemos turístico que acude a la Semana Santa es prácticamente, digamos, innato, es decir, no hay una promoción turística de la Semana Santa. Las autoridades turísticas pues prefieren dedicar recursos, probablemente porque en otras épocas pues puedan ser más, digamos, más productivos, ¿no?, porque hay menor demanda, pero yo creo que se pueden desarrollar muchos productos relacionados con la Semana Santa. Además, un reto, por ejemplo, que nos gustaría hacer este año, bueno, y este año con mayor motivo todavía, ¿no?, es que, por ejemplo, con el caso de la procesión magna, pues también ahí hemos tenido otra ocasión donde también en un fin de semana, que no es turísticamente potente, pues ahí está contribuyendo de una forma notable, efectivamente, ¿no? Y ahora, bueno, oye, pues tenemos este año también el Vía Crucis Magno, ¿no?, que también pues será un fin de semana 5 de marzo, que de alguna forma pues también, si se promociona a nivel regional, es un reclamo que puede también ayudar a ese otro fin de semana y a estirar todo el mes de marzo de alguna forma a través de esto y a través de los fines de semana de los traslados, pues para seguir aprovechando ese potencial. Además de otras consideraciones que, bueno, pues en otros años hemos comentado, ¿no?, de que realmente, hombre, con cierta o con una capacidad de atracción pues más concreta, pero que la motivación general de la Semana Santa puede ser un valor añadido que sumar a los atributos, a los atractivos turísticos de la ciudad de Málaga, pues a través de, bueno, pues como hemos comentado muchas veces, ¿no?, de la pena de tener cerrado el Museo de las Cofradías, ¿no?, por ejemplo, o cosas de ese tipo, ¿vale? Claro. O por ejemplo esas iniciativas que se hicieron con muy buen acierto y que, bueno, pues de alguna forma pues no se han comercializado a lo mejor del todo, como esas rutas cofrades, ¿no? Es decir, son valores que sobre todo en un determinado público objetivo, en un ámbito regional, pues de alguna forma en un periodo distinto a las temporadas altas, pues pueden contribuir mucho a ese movimiento turístico de nuestra ciudad. Porque al margen de lo que es la propia fecha de la Semana Santa, ya hablamos de un concepto global que es el turismo religioso. Y ese turismo acontece a lo largo de todo el año, aunque sea en referencia con la Semana Santa o con otras manifestaciones religiosas de tipo de gloria o de cualquier otro calado. Pero cierto es que a lo mejor, evidentemente, los hoteles se ocupan, los restaurantes hacen mucho negocio, la actividad económica, bueno, pues crece durante los días en cuestión, pero a lo mejor quedan sectores por explotar mejor. Digo yo, por ejemplo, caso de los cruceros, y a lo mejor estamos hablando de instituciones que deberían de ser más celosas porque los cruceros tuvieran en sus rutas de navegación a lo largo de las planificaciones que efectúan como referencia de que durante tales días en este lugar del sur del Mediterráneo hay algo tan importante o más que el Gran Premio de Montecarlo, donde por ejemplo vemos cuando se celebra el Gran Premio de Montecarlo como la bahía de Montecarlo está llena de cruceros y dice uno, ¿y cómo en el caso de Málaga, que llegan unos poquitos más, cierto, pero que se van a las 6 de la tarde, justo cuando las procesiones están saliendo a la calle? Dice uno, ¿y cómo esto puede? A lo mejor haya falta también más hoteles, pero ojo, que a nivel de hotelero hemos crecido muchísimo. Sí, bueno, y no solamente hoteleros, sino la capacidad ahora mismo alojativa a través de apartamentos turísticos es muy elevada, ¿no? Con lo cual existe mucha más capacidad. Y luego el área metropolitana con otros hoteles que lógicamente se cubren. Pero
¿Cuáles serían esos segmentos? Ahí, bueno, por ejemplo, has dicho un tema muy importante, los cruceros, que además es algo que, vamos a decir, que estaba inventado en los grandes mega eventos, ¿no? Es decir, cuando surgen, bueno, sobre todo dependiendo de dónde sea la sede de esas olimpiadas, de esos mundiales, muchas veces cuando las posibilidades de donde se celebran existen, los cruceros se convierten como una oferta alojativa adicional. Totalmente. Para de alguna manera otorgar esa mayor capacidad de demanda que pueda existir en un momento determinado. Pero de todas formas, además, yo voy a algo que tú comentabas y que de alguna forma creo que contribuye o que está relacionado con algo que decíamos en la primera parte, ¿no? Cuando hablábamos de que en cualquier negocio, igual aquí a nivel de destino, pues lo que hay que diferenciar un destino del lugar con respecto a otro y añadir lo que, bueno, nosotros llamamos valor añadido. Y en definitiva, pues la Semana Santa es un valor añadido único, diferencial al producto. Bueno, hay otras, ¿no? Es decir, no vamos a comparar, ¿no? Ni vamos a plantear, pero de alguna forma donde Málaga tiene un elemento diferencial. Totalmente. Que explotar, que aprovechar y que utilizar. Y bueno, pues por ejemplo en ese primer estudio que os comentaba, que bueno, pues ya tiene bastante años, que era más cualitativo, hablábamos de las distintas dimensiones que podía tener el producto Semana Santa como atractivo turístico, claro, ¿no? Y por supuesto la Semana Santa era el fundamental, pero luego hablábamos de ese complemento que podía suponer para la ciudad, pues esos alicientes turísticos para un público muy determinado. Hay segmentos turísticos, esto bueno, pues también lo recogimos en ese primer estudio que ya tiene bastantes años, y en uno que, este fue, creo que a principios de esta década, ¿no? Que nos lo encargó la Junta de Andalucía sobre un plan de marketing para toda Andalucía de la Semana Santa, ¿no? Y hablábamos un poco de, bueno, pues que realmente hay mercados emisores donde el turismo religioso tiene una especial importancia, ¿no? Claro. Y un poco lo que hablábamos antes de la investigación de mercado, de identificar cuáles pueden ser esos mercados, porque bueno, pues puede ayudar a contribuir a toda esa desestacionalización del turismo, a toda esa segmentación. Es decir, está claro que hoy en día pues nuestro producto turístico que bueno, pues tiene que ofrecer distintos segmentos, distintos valores a cada uno de los públicos objetivos, y la Semana Santa sin duda alguna para nosotros pues creo que es un valor que se podía de alguna manera aprovechar mucho más desde un punto de vista turístico. Y máxime cuando hemos tenido en este año que se nos fue y parte del que nos encontramos, una conmemoración histórica única, pionera, como el caso del centenario de la agrupación de cofradías, que al margen de lo puramente testimonial e histórico, hay también un componente turístico promocional de una Semana Santa única por su historia en cuanto dentro del panorama nacional, ¿no? Todo esto suma y promociona, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y además ese tipo de eventos que muchas veces, bueno, pues son criticados por sacar de fuera de la Semana Santa, a nivel, por ejemplo, del mercado objetivo andaluz, genera una oportunidad muy interesante, ¿no? Siempre nos cuesta, a los cofrades, nos cuesta mucho trabajo, o todos queremos conocer otra Semana Santa, pero no queremos perdernos la nuestra, ¿no? Normal. Y bueno, pues eso genera una oportunidad de, bueno, pues realmente conocer un poquito de esa Semana Santa fuera de Semana Santa, y bueno, pues lamentablemente no hemos podido, porque bueno, por la incertidumbre hacía que no se pudo planificar, pero nos hubiese encantado también poder haber hecho un estudio de cuál hubiese sido esa cuantificación de la magna, ¿no? Pero sin duda alguna, todos los indicadores, los pequeños apuntes que se pueden sacar de ocupación, de tránsito, pues han sido muy positivos, ¿no? Y está claro que es un mercado que responde muy bien, ¿no? Cada vez que hay una iniciativa en ese sentido. Sigo pensando, no obstante, que el potencial que tiene nuestra Semana Santa no está lo suficientemente explotado. Sí, sí, está claro. Me da la impresión de que hay ciertos complejos en ciertas esferas donde a lo mejor como se compagina lo divino con lo humano, pues a lo mejor no encaja en ciertas estrategias de promoción turística. Y lo digo porque se acaba de presentar la candidatura de Málaga para la Exposición Universal del 2027 con un promocional maravilloso, pero ha faltado duende. Ha faltado sentimiento, mucha tecnología, mucha sostenibilidad, pero ¿dónde está la emoción y la pasión? Cuando en Málaga somos también generosos con esa emoción y con esa pasión, como se demuestra no solamente con el caso de la Semana Santa, la feria y otras manifestaciones populares, donde también hay imagen que nos identifica y nos singulariza con el resto del mundo. Totalmente de acuerdo. En definitiva, yo creo que se aprovechan esas oportunidades, como tú bien dices, que son inmateriales y que de alguna manera generan una diferencia con otros destinos. Totalmente. ¿No? Que además están muy arraigados en la cultura, en la tradición, y que por tanto, bueno, pues son factores que al final comunican muy bien, ¿no? Que es lo que se pretende y nos posiciona, ¿no?
Y estoy de acuerdo contigo, es decir, efectivamente, por desgracia en este país, pues en lugar de quedarnos siempre con la parte positiva que se pueda sacar a cualquier cuestión, pues todo se politiza y bueno, pues en algunas veces por miedo a la crítica, en otros por de alguna forma intentar mantenerse hermético, pues no se aprovechan determinadas circunstancias que bueno, pues realmente son oportunidades que estoy totalmente de acuerdo que deberíamos de sacar mayor partido. Benjamín, proyectos que tiene la cátedra de cara al futuro o presente más o menos inmediato, y cómo hacemos para que los universitarios, que también forman pieza clave dentro del mundo cofrade, porque para eso la cátedra es universitaria, pueden motivarse más dentro del universo cofrade con lo que ello aporta a la cultura y a la identidad de la ciudad. Te agradezco que me haga esta pregunta, pues para transmitir de alguna forma que uno de los objetivos que ha tenido la cátedra desde el principio es que no solamente investiguemos nosotros los que estamos al frente de la cátedra, sino es despertar esa inquietud por los muchos malagueños que hay, muchos de ellos jóvenes cofrades universitarios, pues para que también investiguen y que esas investigaciones le ayuden a poner en valor. Claro. Todos los años sacamos unos premios, convocamos unos premios a el mejor trabajo fin de carrera, fin de máster o fin de grado e incluso tesis doctorales pues vinculadas a la Semana Santa. Que además se premian económicamente. Efectivamente, es decir, de alguna forma, bueno, pues el premio tiene una dotación de 1.500 euros, con lo cual es uno de los premios a nivel de TFG y de TFM, pues está mejor dotado. Y este año en particular, bueno, pues en colaboración con la agrupación de cofradías y con la Saeta, con motivo bueno, pues del centenario de la revista, hemos abierto esa investigación no solamente al público universitario, sino a cualquier investigador que le preocupe el mundo de la Semana Santa, ¿no? Y se ha puesto un poco como temática general, oye, pues que estos 100 años de la revista de la Saeta puede ser en sí mismo una forma de hacer un recorrido sobre la propia investigación de la Semana Santa desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Incluso desde, oye, esa dimensión turística, dimensión publicitaria, sobre qué se ha investigado, sobre qué se ha evolucionado, ¿no? Entonces animamos especialmente al público universitario, que además tiene que hacer un TFG o tiene que hacer un TFM porque forma parte de su... Optimizan el esfuerzo. Efectivamente, de su plan de estudio, claro. Que si les gusta el mundo cofrade, pues que de alguna forma investiguen sobre algo que les permita también, al mismo tiempo, pues enriquecerse, conocer todo lo que supone una Semana Santa, lo presenten a los premios, y bueno, y en este año en particular, pues bueno, a través de la revista de la Saeta, ¿no? Y como decía, importante que no solamente está abierto a los universitarios, sino cualquier, bueno, pues cualquier periodista, cualquier investigador, gente que tenga inquietud en artículos, en investigaciones, pues sobre la temática de la Saeta, pues está abierta y pueden participar. Al que no universitario, la dotación del premio, si no recuerdo mal, es de 1.000 euros, y bueno, pues es ahí hasta octubre de este año para presentar los trabajos, luego hay un tribunal que los valora y luego pues se hace un acto público de entrega. Terminamos, y esto nos daría para mucho más desarrollo, el tiempo nos limita. Te lo voy a poner difícil, Benjamín. En esta recta final, ¿qué habría que hacer para potenciar el turismo en la Semana Santa? En principio, desde las instituciones, seguido del mundo empresarial y tercero, desde el mundo cofrade. Bien, yo creo que de alguna forma nos puede ir cada uno de una parte, ¿vale? Es decir, el gran reto para desarrollar, y eso por ejemplo también en ese trabajo que hicimos lo analizamos a fondo, cada uno tiene que realizar su papel. Es decir, las cofradías no son una empresa, las cofradías no son o no pueden dedicarse, demasiado hacen los miembros de las hermandades a trabajar por su cofradía, pero sin duda alguna, sin su colaboración, sin su motivación, sin una actitud positiva a poner en valor todo lo que ellos están poniendo en la calle, pues difícilmente se puede desarrollar un producto turístico. Claro. Las empresas tienen que tener iniciativa, tienen que tener inquietud, lo que tú hablabas antes de emprendimiento. Es decir, cuando antes decíamos, bueno, oye, las agencias de viajes pues están pasando por un momento difícil donde su negocio fundamental pues está siendo sustituido, está transformado, vamos a generar productos, ¿vale? ¿Quién tiene que generar producto? Pues el producto lo tiene que generar la empresa turística, ¿vale? Claro. Y esa empresa turística puede desarrollar pues esa experiencia, desarrollar esa ruta, desarrollar, bueno, pues grupos que de alguna manera puedan vivir la Semana Santa de una forma... Gastronomía. Efectivamente, con todas esas dimensiones, aprovechar, bueno, pues conocer la ciudad a través de la Semana Santa, ¿no? Claro. Entonces, el empresario debe ser inquieto, debe ser original, debe ser innovador. Sí, porque no todo es Picasso. Efectivamente. Afortunadamente. Y darse cuenta claro. que se puede volver a lo que yo decía antes, diferenciarnos. ¿Cómo? Pues hay una oportunidad.
Bueno, pues en algunos trabajos, en algunas publicaciones que hemos hecho, siempre hemos visto como cada día hay determinados sectores donde pequeños empresarios les surge esa iniciativa cofrade. Tenemos empresas de marketing especializadas en el mundo cofrade, tenemos consultoras fiscales que están especializadas en el mundo cofrade, tenemos guías empresas turísticos que también efectivamente, ¿no? Pues de alguna forma empresas turísticas que vean ahí esa oportunidad, que algunas iniciativas han surgido, ¿no? Pero bueno, pues luego ha faltado también, bueno, pues al final ese tercer rol que tú decías, ¿vale? Es decir, hay que, al principio, para poner en marcha los proyectos, pues hace falta un poco de ayuda institucional. Exacto. ¿Vale? Entonces, como bien tú has planteado en la propia pregunta, es un triángulo de tres patas en el cual, bueno, pues existen todas esas interrelaciones y una sola no puede hacer. Es decir, las instituciones no pueden promover si no hay producto. Además, Benjamín, no hay repercusión económica más rentable, con retorno hacia la sociedad, que apostar por la promoción turística de la Semana Santa. Claro, en definitiva se trata de sacar, hay que, cuando se hace un plan de marketing, cuando se analiza esto que estamos hablando de la estrategia de diferenciación, un aspecto fundamental que tenemos que ver es decir, cuáles son nuestros recursos, nuestras capacidades, ¿vale? Claro. Entonces, aquí de alguna manera decir, oye, ¿cuáles son nuestros recursos? Y recursos diferentes, recursos únicos que a lo mejor no tenemos, ¿no? Claro. Pues vamos a aprovechar esos recursos, hombre, en lo que yo sea capaz, es decir, de alguna forma, bueno, pues tengo que conocer ese mundo y tengo que ponerlo en valor y de alguna forma a través de esto pues podré crear un producto y ese producto una vez que esté creado ponerlo en el mercado. Si es verdad que bueno, pues en principio, pero yo digo, no sé, es decir, quizás esto algún empresario pues me pegara un tirón de orejas si lo tuviera aquí cerca. Bueno, ¿no? para eso se está desde una institución independiente. Claro, no, pero que es decir, de alguna forma, o al final es decir que, ya digo, a lo mejor no es, bueno, en el sector turístico también, ¿no? Y especialmente en los últimos años, surgen infinidad de ayudas que muchas veces se pierden. Se pierden, es verdad, es decir, algún empresario a lo mejor... Oportunidades. Algún empresario dice, no, es que piden tantos requisitos que es imposible. Bien, ahí ya no puedo yo analizar con detalle, ¿no? Claro. Pero de alguna forma, muchas veces también tenemos una actitud negativa ante esos retos, ¿vale? Sí. Un empresario implica reto, implica superar eso y bueno, pues por ejemplo, en fin, en otros sectores que ahora pues también estamos analizando y estamos estudiando, pues con motivo de la pandemia, pues bueno, que pues, se han reactivado y por modernización de sistemas, por digitalización y tal, existen muchas ayudas que bueno, pues escuchamos las administraciones que se quedan sin gastar los fondos, exacto, ¿vale? Ahí hay algo que falla, es decir, empresas que necesitan recursos, claro, y la administración está poniendo, ¿cuál es el problema? Pues probablemente no sea culpa de uno o de otro al 100%, ¿no? Pero al final a lo mejor, oye, pues hay que buscar cuál es ese nexo común que me ayude a gestionar esa ayuda, a de alguna manera superar las barreras y que bueno, pues que yo creo que existen posibilidades de recurrir a recursos, no indefinidos, pero sí un poco ese empujón inicial que de alguna manera requiere un empresario para poner en marcha un proyecto. Tampoco vamos a ser este año muy ambiciosos, vamos a procurar que se recupere parte de lo que no hemos podido celebrar en las dos últimas Semanas Santas y con tal de que, no sé, la recuperemos en una dimensión adecuada y la proyectemos ante un horizonte mejor, donde haya una mejor promoción y un mejor provecho social, pues con eso nos podemos conformar ante este año esperanzador como es el 2022. Y qué suerte tenemos los malagueños por el hecho de ser pioneros y por lo mucho que se está sembrando desde la Universidad y la Cátedra de Estudios Cofrades en favor de nuestra Semana Santa, de nuestro universo cofradiero. Benjamín del Alcázar, gracias una vez más por tu doble capacidad de estar hoy en el programa, tanto como decano de la Facultad de Comercio y Gestión, como de director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, contar con nuestra facultad, con la cátedra, pues para bueno, pues poder también contribuir a darla a conocer. Y que, bueno, pues estamos a disposición de los malagueños, de los cofrades, pues en cada una de las dimensiones, para poder ser útiles a esa sociedad, que en definitiva, tanto en una dimensión como en otra, es lo que buscamos. Qué bueno. Buen curso y buena Semana Santa, que aunque parezca lejos, está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por su presencia en un programa más del turismo, nuestra industria, en esta, su televisión, Costa del Sol. Buenas noches.